A través del decreto 888/2024, el Poder Ejecutivo de la Nación eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establecido en 2018 por la Ley 27.431, a los fines, claro, de facilitar la administración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Estamos en contacto con Juan Pablo Olson Argumedo, quien es sociólogo ambientalista. Juan Pablo, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, buen día, un gusto saludarte y un gran saludo para toda la audiencia también. Bueno, muchas gracias. ¿Qué implica este decreto? ¿Qué implica esta eliminación? Es realmente muy grave y es simplemente el eslabón de toda una agenda y toda una, implementación de un conjunto de medidas que se puede sintetizar en una breve palabra, que es la destrucción del Estado, la destrucción de lo público, la destrucción de la calidad de vida de millones de argentinos y de argentinas, la destrucción del ambiente o, indirectamente, la destrucción de instancias de control o de financiamiento o de prevención o de preservación. En el caso de eliminar el fondo de la Ley de Protección de Bosques, que es una de las leyes más importantes que tiene la Argentina en términos de avanzada del paradigma de cuidado del ambiente, sí, y de garantizar, te diría, un derecho constitucional muy importante, que es el derecho a un ambiente sano del artículo 41 de la Constitución, que es todos los seres humanos tenemos el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Entonces, cuando vos eliminás un fondo cuyo objetivo era proteger a los bosques nativos en el contexto de una grave crisis climática y ecológica, claro, donde cualquier persona puede ver que permanentemente hay no solo deforestación, sino también incendios, etcétera, esto se conjuga a la vez con el desfinanciamiento de la ley del manejo del fuego. Entonces me parece que mi ley representa, te diría, poniéndole una perspectiva y un contexto, porque ya casi estamos muy cerca de que se cumpla un año del gobierno de Milei, 9 meses. sí. Me parece que hay que hacer un balance, de tomar conciencia de lo grave que está haciendo la administración Milei, y a mí inmediatamente me remite y me recuerda cuando se cumplió un año de la dictadura militar argentina, que en el año 77 el periodista Rodolfo Walsh escribió la carta a la Junta Militar al aniversario de un año del golpe, diciendo cuál era el verdadero diagnóstico y la gravedad de la dictadura militar, que no era solamente la tragedia del genocidio, de las desapariciones, las torturas, las muertes, sino que había un plan económico de la dictadura militar, un objetivo de un plan económico, y que ese plan económico era condenar a la miseria planificada a millones de seres humanos, que era el verdadero objetivo de la dictadura militar. Bueno, a casi un año del gobierno de Milei, la diferencia es que había una cierta narrativa de la dictadura que en todo caso mantenía una hipocresía y una farsa. Lo grave de Milei es que Milei dice: yo soy un topo dentro del Estado que viene a destruir el Estado, y el Estado es la instancia histórica de generar la administración de la vida de las personas en un término que sea de garantizar la calidad de vida del conjunto de la población y administrar los bienes de un país en términos de beneficiar sobre todo a los sectores más vulnerables y de preservar las riquezas de ese país, de administrar proteger la naturaleza, etcétera. Entonces, Milei representa la destrucción todo, destrucción del Ministerio de Ambiente, destrucción de los fondos que garantizan la preservación del ambiente, negación del calentamiento global, y también me remite a dos referentes muy negativos en la historia moderna, que fue exactamente lo que hicieron el presidente Donald Trump en Estados Unidos apenas asumió. Llevó adelante una destrucción de todos los organismos de control ambiental de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro en Brasil, que destruyó también las instancias de control estatales y representaron la mayor destrucción del medio ambiente en la historia moderna de Brasil, con lo cual tenemos que tener conciencia
de lo que implica las medidas que está tomando el actual gobierno. Me quería detener un poco lo que hiciste, este paralelismo de comparar con la dictadura, uno de los momentos más oscuros, ¿no?, que tuvo nuestro país en esa época y que se sigue obviamente recordando para no volver a repetir. ¿Por qué lo comparás con el gobierno de Milei? Porque hay una continuidad. Mirá, Milei representa una continuidad que en la historia argentina hay distintas etapas y proyectos políticos. Dentro de la idea de Milei de destruir el Estado hay otro modelo alternativo que significó en la historia argentina los mayores avances de derechos de nuestra sociedad, que fue la mayor presencia de lo que se llamó en otros momentos el estado de bienestar, que predominó, te diría, casi en Occidente, que es un momento de las sociedades modernas después de la Segunda Guerra Mundial, que era la promoción de los estados de bienestar, el pleno empleo, la industrialización, y en la Argentina se fueron desarrollando todos los derechos de los cuales gozamos, tuvieron una historicidad y una lucha inclusive, que es en lo laboral la jornada de 8 horas, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la universidad pública gratuita, las jubilaciones, todo eso, derechos, siempre tuvieron una tensión, la redistribución de la riqueza, la garantía de derechos humanos, la preservación de la naturaleza. Bueno, para darte un contexto internacional, sí, el tema ambiental, que es el eje principal del cual estamos hablando, es realmente muy grave, y no solo hay un problema de la destrucción en Argentina, realmente es un retroceso muy grande la intervención de Milei como presidente de Argentina en las Naciones Unidas, y su discurso y su salida de que la Argentina no acompañe, es uno de los únicos países en el mundo que no acompaña los consensos mundiales para adaptación, mitigación del calentamiento global, la agenda que significa el consenso de Naciones Unidas, la Agenda 2030, que ahora va a pasar a ser el Pacto a Futuro, que todos los países del mundo están acordando tener una estrategia común de reducción de la pobreza, una agenda de pobreza cero, contrarrestar el calentamiento global, regulación de la inteligencia artificial, y Milei tiene un discurso hiperideologizado en donde la Argentina dice que no tiene que participar de una agenda de colectivista, algo así, un discurso que a su vez parece que ese discurso lo copió de una serie de Netflix. Realmente lo que tiene de patético como referente político lo tiene de gravedad en la destrucción que implica su administración. Entonces, la relación con la dictadura la tiene en que, si bien la dictadura fue una agenda que se dio en determinado momento en la Argentina y en toda América Latina, que fue el Plan Cóndor de generar una ola de dictaduras militares para tener un control de las sociedades latinoamericanas, todos los golpes militares de América Latina y el Plan Cóndor tuvieron por detrás una estrategia de Estados Unidos y una intervención del Comando Sur, una intervención del que era el secretario de Estado histórico perverso de Estados Unidos, Henry Kissinger, y la hacía por detrás de todos los golpes militares y el apoyo norteamericano, que es el país, digamos, imperio de la época moderna que pretende controlar al resto de las sociedades y tener a América Latina como un patio trasero. Y en ese sentido la dictadura militar representó eso, y significa todo lo que es destruir la industria, la economía, destruir las empresas del Estado, entonces y controlarlas, obviamente. Entonces la Argentina fue perdiendo lo que tenía históricamente, que es su digamos, todas sus empresas estratégicas las fue perdiendo, pero no solo en la dictadura militar. Sí, Juan Pablo, quería consultarte, más allá de esta mirada que tenés, un poco el mapa de la Argentina, ¿no? Como sociólogo, ambientalista, entendés del tema, sabés del tema, tenés datos frescos. Si uno hace un mapeo de nuestro país, ¿cómo está los sectores verdes, digo, bosques,
Lamentablemente hace poco estábamos hablando y una de las noticias más fuertes eran los incendios en Córdoba, por ejemplo, lo que fueron los incendios en el sur también, en la zona de Bariloche, bueno, lo que ha ocurrido, y eso obviamente genera, ¿no?, un impacto muy grande en la flora, en la fauna, y restablecer todo eso, bueno, implica un trabajo de muchos años. Hoy si uno, y vos tenés el mapa, ¿cómo está? Digo, ¿qué zonas verdes siguen estando o ya no están más? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay justamente la ley de bosques, lo que implicó fue un monitoreo de todos estos espacios ecosistemas, lo mismo que en complementación con la ley de glaciares, y significa un monitoreo de todos los ecosistemas relacionados a bosques y a glaciares, y los dos, digamos, específicos ecosistemas de bosques y glaciares están en una situación crítica en nuestro país. Hay un referente agrario que lo que plantea, justamente ante tu pregunta, es el escenario crítico en donde la Argentina predomina en términos productivos un modelo agrominero exportador con muchas áreas de plantación de soja, del monocultivo de soja con agrotóxicos, ¿no? Entonces, sí, hay una competencia entre lograr mayor productividad deforestando bosques para ganarlos para la agricultura del monocultivo de soja. Entonces hay grandes procesos de deforestación históricos de décadas en la Argentina. Y hay una frase ante tu pregunta que este referente Pedro Peretti decía: la Argentina no soporta mayor deforestación. Si hubiera un aumento de la exportación a China, porque supongamos que en un convenio con China pretende aumentar un porcentaje la importación de soja argentina, el conjunto del país no soporta más deforestación, porque genera un grave desequilibrio de los ecosistemas, pues todas las zonas de bosques de nuestro país realmente necesitan una protección de los bosques nativos. No es una cosa caprichosa, sino que era una situación dramática que implicó un diagnóstico, que implicó un tratamiento de una ley con expertos, que fue lo que garantizó, más la movilización social, aprobar la ley de bosques. Sí. Realmente de financiarla es de una gravedad ambiental muy profunda, porque en los distintos territorios, además de la crisis climática, se están dando no solo procesos de deforestación humana, que son los que la ley de bosques prohíbe, y lo que permite esa prohibición es un monitoreo, y ese monitoreo es permitido en base a un financiamiento. Entonces, si vos desfinanciás, ¿sabés lo que va a pasar? Mayor deforestación sin ningún tipo de control. Eso es lo que busca promover mi ley, y el escenario en Argentina es un escenario bastante crítico, con una gran necesidad de instancias de preservación y de control. Juan Pablo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Jorge, muchísimas gracias a vos y te mando un gran abrazo. Jorge, muchísimas gracias a vos y te mando un gran abrazo. Jorge, muchísimas